Soundscapes. Es súper Y él dijo, importante, es güey. súper importante cuidar la integridad de los dedos, porque después te va a empezar a cobrar factura, ¿no? Y yo dije, No, sí, y de es todo lo que hagas, el cierto. ejercicio, el canto, ni se diga, cabrón. Todo, o sea, Sí. Todo. ¿Por qué crees entonces? Porque lo comparo con la rigidez que debe tener cualquier deportista que desea Claro. algo. Primero, por eso, porque tú le tienes que dar las bases a tu cuerpo para ejecutar algo. Todo debemos de precalentar. Entre más viejo te haces, más, inclusive, porque el cuerpo toma más tiempo en llegar a niveles óptimos por el desgaste propio. Ahora, lo acabas de dar en el clavo. El 50% de las personas que se dedican a la música tienen por lo menos una lesión a lo largo del primer año. ¿Sale? Todo producto de la ejecución. Dicen, las cifras sufren hasta un 85% de la gente dedicada a la música tiene lesiones de algún tipo. 85%, de los cuales un porcentaje pequeño lo hace de forma profesional. Lo que nunca se cuantifica es el tiempo que pasas en tu práctica amateur, en tu casita donde tocas tus covers. Ese tipo nunca lo tomas como parte del tiempo que pasas ejecutando algo. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo dedica a esta actividad? No, pues lo que dura en el espectáculo, 2 horas, sí, pero para eso ya te pero echaste un para eso te palomazo. Y de hecho, a mí me hizo Exacto. mucho clic esto, porque bueno, Dani, que tocamos juntos, él sí se acuerda que sí, antes de tocar nos poníamos a calentar. Pero, Sí. por ejemplo, Dani, ¿cuántas veces antes de ensayar calentábamos, no? No, pues la verdad es que nunca. Exactamente. Pues esa Entonces es la eso, verdad. ajá, De, entonces eso es muy, o sea, muy, muy cierto. Muy resonante. Y como les comento, inclusive hoy tuve la oportunidad de ver a una artista digital dentro de la evaluación y 16 años, brillante, con un futuro tremendo, va a exponer en algún lugar de Japón. Y la estaba viendo y me dice, es que sí me duele, pero lo aguanto, tienes 16 años, lo vas a aguantar muchísimo, pero piensa en el largo plazo y sobre todo tú quieres vivir de esto. Y cuando se los pones así, ah, caray, yo quiero vivir de esto. Se lo Claro. dije a Giovanni inclusive. ¿Quieres vivir de tu voz? Te tienes que cuidar, porque esto va a ser Una tu chinga, pero sí. instrumento. Al final, Exacto. esta es tu manera. Entonces, es muy valioso que se tomen esta en seriedad. Los artistas en general, los músicos, los mayores lugares donde hay lesiones, manos, hombro, cuello, que son los lugares donde más, o todo lo que es el miembro torácico, que son los brazos. Son los primeros la espalda y el cuello. La mayoría alguna vez por lo menos han tenido. Después vienen por áreas de especialidad, dependiendo las posiciones forzadas que estos adopten, se concentran en los puntos. Las lesiones pueden ser neurológicas. Mantener una posición en una posición así comprime. La compresión daña estructuras y la nerviosa es la más llorona. Con tantito que la comprimas, te dices, zafo, aquí no es. Tanto así que el día que te golpeas en el codo, brincas y te brozas el codo y te lo abrazas y estás ahí llorando porque te duele. Entonces, imagínate una postura forzada de una región que debe de estar, para estar sana, se tiene que mover. Todas las articulaciones para augurar la sanidad hay que tenerlas en movimiento. Claro. Al menos, decían por ahí la regla de la OMS, es por lo menos por cada 20 minutos, un minuto Claro. en movimiento. Entonces, No, y aparte yo creo que también la gente debe de entender que el instrumento es una extensión de tu cuerpo, porque al final del día quien está ejecutando eres tú y tu cuerpo, a través de todo lo que estás haciendo, ¿no? Para que funcione. Entonces, deben de cuidarse, muchachos, digo, y esto también un sape aquí para mí, ¿no? Y Juan, en este sentido de lo que platicábamos, pero es súper increíble. Fíjate que ahorita que comentabas lo del guante, Juanito, eh, yo la verdad sí pensaba que luego le hacían por fantoches, pero hay explicaciones atrás de ese tipo de cosas. ¿Ustedes saben por qué los que venden en el metro y demás de lleve la pulsera de novedad y demás lo hacen de esa manera nasal? Justamente es para cuidar su voz y que no se les joda su voz. Sí, claro. Porque si lo hacen con voz hablada, pues, De, o sea, no dura ni un de minuto. hecho, una vez una profesora en la secundaria nos dijo, es que chavos, algo que es súper importante y no se enseña ni en la escuela, o sea, como yo que soy profesora, yo básicamente pues vivo de estar hablando.
Y dice, Sí, y jamás te enseñan como profesor a que debes de hablar con el diafragma y no con la garganta, ¿no? Para cuidarte la voz sí, lo más exacto. posible. Dice, no sé si ustedes siempre terminan escuchando al profesor que está súper ronco, ¿no? Y que aunque ya, o sea, no haya dado clases en todo el día, pero ya su voz es ronca porque ya se la desgastó, ¿no? ¿En qué momento se ponen igual, no? Como profesores a decir esto, ¿no? O sea, ok, Y es que, ¿sabes qué? Además perdón que te interrumpa, Juanito, además del diafragma es todo tu aparato fonador. O sea, justamente son los mismos principios del canto. Se habla mucho del diafragma y demás, y todos lo ven como de no manches, es que el diafragma con ese cantas. No, a ver, es una parte que te ayuda a sí, regular el claro. aire, ¿no? Digo, para emitir tu voz, que al final del día la voz es puro aire. Tú eres un instrumento de aire, por así decirlo, que ya luego le das forma acá arriba, pues justamente con tus cavidades, con tus resonadores, tenemos distintos tipos de voz, la voz de pecho, la voz de cabeza, para cada una de ellas la colocación es distinta y cuando tú empiezas a aprender a cantar, debes de saber dónde colocar tu voz. Ahora, eso es bien difícil porque todo es muy abstracto, ¿no? Te dicen, es que haz el diafragma así, apriétalo, tu respiración debe, ok, ¿cómo lo hago, no? Y te lo pueden explicar muy, muy bien, pero al final del día es práctica y justamente tienes que aprender, por eso lo que decía hace rato, ¿no? Cuando empieza a arder, a ver, ahí ponte a ver qué onda, ¿no? Sirven mucho estos ejercicios de grábate a ti mismo cantando, identifica, ve qué es lo que pasa, pon tu mano aquí, pon tu mano acá, esta nada más se debe de mover, la del diafragma, aquí arriba nada de movimiento y ahí empiezas a corregir. Por eso es que también son instrumentos que llevan muchísimo, muchísimo tiempo de dominar, ¿no? Sí, Porque es como de, claro. sí me Y de explicas, hecho, pero eso se ¿cómo aplica le para hago? todo. O sea, Sí, sí, ahorita que sí, tú mencionas lo de la postura, el tócate aquí, yo me acuerdo que yo exacto. cuando en algún momento que di clases de inglés, ves creo que eran voiced and silent, no me acuerdo, que es un ejemplo muy básico o muy sonado el de la B, o sea, de B grande, B, y V, ¿no? Ujú, De Victor. claro, Entonces decían, sí, ok, es que la V es va, va, va. Y la claro, V tienes que hasta sentir la vibración, ¿no? V. Incluso la S exactamente. y bueno, la C y la Z. O sea, C y Z. Sí, O claro. sea, desde ahí incluso, ¿no? Y muchas veces tampoco te enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Y Claro, entonces ahí es donde metes o te das cuenta, y yo creo que es la parte que hay que resonar, es que si realmente estás siendo guiado por la gente correcta. Sí, Y si no claro. estás siendo guiado por la gente correcta, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para guiarme a mí mismo? Que tengo que claro. investigar y tanto la partitura sea importante de aprender como el hecho de cómo cuidas de ti mismo en vísperas de prolongar tu vida funcional, porque al final Claro. todo cae en esto. ¿Quieres hacer esto muchos años? Si no, luego ya José José, ¿no? Ahí nos vemos, pero luego tienes a Don Chente y válgame Dios, Claro, o sea, dices tú, ¿cuál es la diferencia? Una excelente dicción. Ve nada más cómo puede la gente o no ejecutar de una manera magistral. Entonces, ese tipo de cuestiones son valiosas y son importantes de tomarlas en cuenta si tú quieres dedicarte a esto a largo plazo. Dentro de digamos, como trastornos, ya se ha documentado dentro de las guías de enfermedades, se llama trastornos, por ejemplo, musculoesqueléticos relacionados con la práctica. Por sus siglas en inglés es PRMD como tal. claro, sí. Ya está documentadísimo, ya todo el mundo dice, ¿saben qué? Se les va a joder por fatiga, por pérdida de control de los dedos, de las manos, de lo que sea, por entumecimiento, con pérdida de la habilidad para tocar de manera espontánea, inclusive cuando ya estás muy acostumbrado a hacer esto. Entonces, Claro. es valiosísimo identificar primero los datos de alarma, qué está ocurriendo ahí, pero el hecho de que alguien no esté ahí para decirles de lo que estás haciendo mal es de llamar la atención y es preocupante también. Sí, por Sí, supuesto, es claro. como un coach, ¿no? En entrenamiento físico, ejercicio. O sea, si haces mal tu postura, híjole, te puede lastimar ahí un tendón o lo que sea, y a veces hasta puede ser
irreparable, ¿no? Dependiendo del impacto o a largo plazo. Entonces, sí es bien importante, muchachos, que se cuiden. Si les gusta todo este tema de la música o algún instrumento, el que sea, primero calienten, cuiden su cuerpo, traten de entender, investigar, como lo dice la doctora, qué es lo que tienen que hacer bien, y ya después te preocupas que por si ya quieres sacarle de Master of Puppets o la que tú quieras, el solo de no sé qué, pero es bastante importante que lo entiendan, ¿no? De esa manera. Y pues eso, chicos, o sea, creo que lo importante es cuidarse, ¿o no, Doc? Definitivamente, porque efectivamente las lesiones asociadas a este tipo de profesión, que es la música, a esta forma de vida, y como toda forma de vida requiere mesura. Nada es malo, el problema es la dosis, amigos. La mayoría de las lesiones por este tipo de padecimientos musculares, de parálisis en las manos, los dedos, están asociadas al sobreesfuerzo. Por lo tanto, el hecho de saber regularte a ti mismo entra dentro de tu aprendizaje y de tus obligaciones. Sobre todo detectar y conocer tu propio cuerpo para saber cuándo estás llegando al punto de quiebre o al punto de no retorno. Y esto que está ocurriendo, porque dentro de la estadística, cesar una carrera musical por algo prevenible, personalmente se me hace una abominación. Sí, Por claro. Qué algo, triste, ¿no? algo que pudo ser controlado. De hecho, lo que hablan las estadísticas es, sí, estos instrumentistas, estos pianistas, estos guitarristas, estos bajistas, estos arpistas, porque los de la arpa también en la zona del dedo índice principalmente hacen unos parálisis o distonías, es precisamente el sobreesfuerzo, y cesaron su actividad por eso, por un sobreuso, por una compresión de algún nervio, o simplemente porque sus dedos ya no responden al estímulo al que están siendo sometidos. Por lo tanto, cancelar algo tan poético y tan precioso por no saber identificar mis puntos de quiebre o en el momento en que necesito ayuda o necesito atención, a mí se me hace triste para lo que se le invierte. Creo que es un mal negocio. E Se incluso los desde el principio, Claro. ¿no? O sea, el que no, lo que mencionamos hace rato de, ok, me está guiando la persona correcta, ¿no? O es que muchos, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de este tema, se me vino mucho a la cabeza Oliver Sykes, ¿no? De Bring Me the Horizon. Que, Sí, o sea, claro. desde que se volvió como pop. O Exacto. sea, muchos, o sea, dicen, güey, ¿por qué se volvió pop? Pero una de las razones por las cuales Pues le bajaron porque ya como a la no puede intensidad a cantar su igual. música fue porque ya no podía hacer los growls. Yo no he visto, pero dicen que hay videos en los que a él escupía sangre de que estaba Válgame. haciendo los growls, y como nunca tuvo una técnica ni un adiestramiento correcto de cómo hacerlo, se lastima tanto la garganta que sangraba. Entonces, pues gran parte de eso, y de hecho hay hasta videos donde él ya está tomando clases de gutural con una persona, pero o sea, eso es reciente, o sea, Bring No, Me the pero ya, Horizon empezó a Sí. tocar 2005, 2006, ¿no? sí, y Me eso para hiciste Que intentar recordar, por recuperar. 2016 empezar a tomar clases, y a eso Claro. se debe, y es una tristeza, ¿no? Porque pues, al fin de Y cuentas, desde los independientemente primeros de lo que discos se toque, escucha, ¿eh? O sea, el gutural de Oli en los primeros discos que a mí me gustan mucho, pero si te pones a nada más escuchar su gutural, no, es puedes muy malo. identificar perfectamente, o sea, te ponen solamente el track de voz y sí dices, uy, como que algo hay De hecho, La ¿sabes técnica, dónde ¿no? se nota mal. mucho? En la canción de I Used to Make Out with Medusa. With O sea, Medusa, en la sí, claro. parte en la Es que en en la todas, güey. que va, "Since you leave me", o sea, que hace como el growl muy grindcore. Ahí se nota, y se nota demasiado el que no lo está haciendo como con una buena técnica. Sí, 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 sí. totalmente. Y fíjate, me hiciste recordar también a Michael Lesser de The Contortionist, porque obviamente tengo que mencionar Oh, sí, a mis claro. chiquitos ya de The sabía Contortionist. que lo ibas a Ay, hacer. pues, así Embajador que de The chiste. Contortionist. Lo que pasa es que, bueno, Patrocínalo. The Contortionist. lo que pasa es que, bueno, para quienes seguimos a la banda, pues sabemos que muchos fans de repente hicieron esa crítica, ¿no? De por qué de pasar de puros gritos en puros guturales, o mayormente guturales, pues en sus trabajos anteriores, cuando estaba el otro vocalista, y llega él y poco a poco hace esa transición a casi mayormente limpios, ¿no? De hecho, en el último álbum, pues no hay guturales en sí. Sí, A mí me encanta ese Entonces, álbum por eso. está hermosísimo, es sí. mi favorito de la banda.
Pero Uy, por ¿Cómo por se llama? encima de Clairvoyant, Exoplanet. Clairvoyant, Clairvoyant. sí. Clairvoyant. Es Me mi encanta ese favorito disco. y Es después precioso. obviamente Language, porque pues no mames. Pero el punto es que Wow. pues la gente le preguntaba y decía, güey, es que yo no quiero ser viejo y pasarme todos estos años en el escenario gritando y como pinche maníaco, ¿no? O sea, Claro. no quiero vivir toda mi vida gritando. Claro. Porque sabe, pues, el esfuerzo físico que le requiere le va a cobrar factura, como dicen, pues, en sus años ya posteriores. Pero eso es Y más él, percepción. Perdón, termina. no, digo, eso es lo que él da como razón de por qué mayormente, su mayor razón para haber cambiado a más limpios que guturales. Porque obviamente puede ser unos guturales muy, muy pinches preciosos, el desgraciado. Pero, y Sí, de hecho, güey, o sea, en sus cerdísimo. presentaciones, pues sí, o sea, todavía lo hace porque cuando, pues todavía tienen que tocar canciones de sus álbumes anteriores, Porque ¿no? Pero, puede. ajá, y tiene que Ujú. hacerlo por las canciones de antes, ¿no? Pero pues él dijo, o sea, güey, yo no quiero tener 40, 50, 60 años y estar teniendo que gritar todavía. Sí, claro, Pero no, yo y creo te que digo, ahí más bien eso es el es... tema. No, vas tú, Perdón. Dani. Ahí yo creo que el tema también es un poco de lo que quiere proyectar el artista, porque la verdad es que si lo haces bien, no. Mira, cualquier canto que hagas hay degradación de la voz, incluso cantes limpio, lo que le conocemos, si haces guturales o demás, ¿no? Pero puedes hacer muy buenos guturales por mucho tiempo y sin mayor problema, nada más hay que saber justamente cómo hacerlos. Entonces, yo creo que en ese caso sí es un poco más la percepción del artista y creo que pues también va mucho con la nueva cara de Contortionist, pero pues hay güeyes que están haciendo guturales de viejísimos, Sí, sí, sí. cabrón, y Tiempo lo sin Sí, siguen, pero también, y hasta también va entre más viejos un poco los han mejorado sí, un poco, sí, ¿no? o sea, pero igual va también la cuestión de a lo mejor qué tanto esfuerzo le requiere a él específicamente. Ok. Aunque tenga Sí, buena claro. técnica, pero a lo mejor físicamente requiere más No, y de él. aparte vamos como a lo que empezamos, ¿no? O sea, también el talento y adaptabilidad que tenga. O sea, creo que Ya. no me voy a salvar este episodio tampoco de mencionar a Architects. Y de hecho lo Sam dije Carter en el en episodio el pasado ha episodio mejorado pasado. mucho. Tú notas la diferencia de la voz de Sam Carter de cuando cantaba limpio, por ejemplo, en la canción de Dethroned o en cualquier otra canción de sus principios, y escucha el último disco de For Those That Wish to Exist, y notas que el vato domó su voz y que ya Sí. no le cuesta trabajo. E incluso suena diferente su voz, pero suena exageradamente bien. O Sí. sea, es una voz, o sea, es lo que te dije, ya es una delicia escuchar a Sam Sí, Carter. claro. Entonces, y de hecho, o sea, haz la comparación con Bring Me the Horizon, ¿no? O sea, cómo No, y es cambió, que hay de ¿no? los dos tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también les puedo decir muchos vocalistas. En el caso de Spencer Sotelo, que es el vocal de Periphery, la verdad es que nunca he sido. A mí me mama Periphery, es mi banda favorita. Los primeros discos, la neta es que Spencer nunca ha tenido unos guturales sobresalientes, son bastante. Su voz limpia sí me parece bastante buena. La A mí me discusión gusta igual más y lo que su voz sea. limpia que su voz Sí, gutural. sí, 1000 totalmente. Yo veces. también estoy en esa misma postura, pero Preciosa. escucha el Periphery 4, su gutural sigue manteniéndose en esa línea, pero ha mejorado bastante, güey. En Blood Eagle, güey. Tan solo se nota en esa sola rola, güey. O sea, ya es más agresiva, ya tiene más forma, güey. Entonces está muy cabrón. Y también está muy cabrón el switch que tienen que cambiar. Porque en canto Exacto. gutural ocupas, bueno, igual se habla mucho de las cuerdas falsas, ¿no? Que más bien es impostar justamente, pues por ahí atrás, ¿no? Pero cuando pasas de gutural a voz limpia, que es totalmente, en esencia es lo mismo, pero sí es diferente en cómo incluso la forma de la boca gesticular, güey. Gesticulas muy distinto a cuando cantas en limpio y también resuenas diferente. Es Entonces diametralmente está como bien puesta cabrón, la güey. filosofía del gutural al limpio. O sea, Ándale, es como y la de hecho, inversa, ahorita por que así lo decirlo. mencionas de Spencer Sotelo, hay un video. Lo voy a buscar y se los voy a compartir. Es más, si podemos ponerlo como en algún punto aquí en alguna publicación, lo voy a poner el link. Donde creo que es en un programa de radio, una entrevista, la verdad no sé. Y al host del programa le está enseñando cómo a guturar. Y le dice, es que tienes que hacer Ujú. eso. Je, je, je,
Y cambia, o sea, como de la tesitura del súper limpio, muy agudo, al que llega a un growl. Y yo dije, güey, qué pedo, ¿no? O sea, necesitas muy buena técnica para hacer eso. Mucha O sea, práctica, demasiado. güey. Y de hecho, Sí, o sea, me recordó demasiada mucho a práctica. Trevor de The Black Dahlia Murder. Mm. Que a mí lo que más me ha encantado siempre de cómo él canta es como el que está en una tesitura muy aguda, por ejemplo, en Funeral Thirst, Sí. que está... Mm, Y, o sea, inmediatamente pasa el grave y inmediatamente al agudo y es como de... Güey, qué güey. pedo, ¿no? Y O sea, todas estas cositas están bien padre porque lo hacen signo del artista, ¿no? Sí, O sea, claro. son cositas que él ya dominó y lo hacen tal cual de que tú lo escuchas, güey, y en un feed con otra banda, nah, mames, ese güey es el Trevor, ¿no? Ese Y güey es- es el Spencer, güey, y lo E que es sea, ¿no? inmediatamente... O es sea, un sí, luego te control. das cuenta. Claro. Yo nada más estoy pensando en el nivel de control, de tensión, relajación de cuerdas vocales, que la maestría que tiene el sistema nervioso de estas personas para transmitir el impulso de señal de cambiar de uno al otro, tensarse, aflojar, abrir la caja resonadora, disminuirla. Exacto. O sea, eso habla de un control minucioso y orquestado a base de trancazos Hasta parece brujería. y de ¿no? modulación, porque modular Claro. tu sistema nervioso a ese calibre habla de muchas horas. O a lo mejor de una predisposición física, también. claro. No, y era lo que iba a Sí, decir, sí, ¿no? sí. Hay quienes dicen, güey, lo aprendí solo, ¿no? Pero dices, bueno, ok, no, si lo estaba haciendo solo, imagínate que alguien con la expertise necesaria lo hubiera guiado, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas sufres menos desgaste. Ahora Sí, por imagínate supuesto, y puedes hacer cosas más cool a veces también, ¿no? hacerles Claro. una autopsia a todos estos seres que ustedes están viendo y ver qué había de diferencia en anatómicamente en su constitución, Claro. qué los hacía configurar de esa manera. Qué interesante. Si alguien me está escuchando de antropología, por favor, ahí les dejo su tema de tesis. Pero Y además, ¿saben qué está Oigan, súper cagado? quiero, Dime. perdón, Sí. quiero nada más hacerles una pregunta, porque obviamente pues somos Soundscapes y tenemos que envolver a este personaje. En alguna entrevista o no sé si fue como preguntas y respuestas de Twitter o qué, le preguntaron a Chino Moreno Chino que Moreno. sí, O sea, no Palomita podíamos ahí de no que mencionar ya a Arctic mencionamos y a no Chino mencionar a Moreno. Deftones, ¿no? obviamente. En algún futuro, sí, yo creo que va a haber gente que recopile ahí Las menciones todas las de- menciones de Chino Moreno y Deftones en Soundscapes, ¿no? El punto es que le preguntaron a Chino si, no recuerdo bien la pregunta, si era de que qué hacía para calentar o si tomaba pues clases de canto y eso. Y él dijo que jamás había tomado clases de canto ni tenido coach pues y eso. La pregunta es, ¿ustedes le creen? Sí, y te voy a decir por qué. Hay mucha gente, yo lo he escuchado más con este tipo de artistas que hacen como ese switch, manejan gutural y voz limpia o incluso solamente gutural, que le preguntan, oye, ¿cómo empezaste a hacer gutural? ¿Qué es lo que haces? Y hay mucha gente que no sabe explicarlo, güey. Es como de, pues simplemente veía a mis artistas favoritos y yo lo empecé a hacer y como que le cambié, luego no me funcionaba y como que dije, hasta que encontré cómo hacerlo. Entonces la neta es que sí le creo. Yo empecé así y la verdad es que yo también tengo un gutural pues bastante mediocre por decirlo de alguna manera, pero con el tiempo lo he ido entrenando, pero para descubrir digamos ese puntito del cual partir, pues la verdad es que fue así. Y yo no sabía también qué pasaba en mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, Sí, la sí, neta es que sí. sí le creo. Sí, y sí, digo, esto fue más como para besarle los pies o como quieras, yo creo, o adularlo tal vez, porque, Tal cual pues el sí, o sea, Jesus que es. Ay, no es cierto. porque digo, o sea, vemos los gritos que se aventaba pues en sus primeros álbumes, sobre todo el Adrenaline. Andas. Güey, o sea, dices, qué No, y chingados, esos ¿no? gritos en vivo, güey, tan agudos, cabrón. No mames, Pero güey. O fíjate, Yo sea, aquí recuerdo está la cuando vi eso, dije, contraparte güey, de Chino. Por ejemplo, Corey Taylor, ¿no? andas. Compáralo o sea, su voz limpia es impresionante hoy en día, pero compara sus guturales. Yo me acuerdo, y no es coto,
yo conocí a Slipknot con The Subliminal Verses. Sí. Ay, Y yo estaba muy bebé. acostumbrado a ese disco, ¿no? A ese sonido de la banda. Y después ya cuando compré el Iowa y el... ¿Cómo se llama el primero? Se llama Slipknot, Es ¿no? Me parece. autotitulado, Ajá, el Slipknot. autotitulado. Yo dije, güey, ¿es la misma banda? ¿Es el mismo vocalista acaso? Sí. Porque nada... ¿Y cuántos años hay de diferencia de Subliminal versus Iowa? Son 5 años, no es mucho. Sí, pues es Ujú. poquito. Y Sí. literalmente en ese trayecto se acabó la voz. Pero, sí, no, y ahora lo escuchas hablar. Sí. O sea, su voz ya es súper ronca, su cuello es como el doble de una persona normal, yo creo. O sea, es ronca. Incluso, por ejemplo, ya ves que colaboró en el proyecto de Sound City de Dave Grohl. Sí, Y claro. hay una canción que está preciosísima, me fascina esa canción. Y está en YouTube, pues esa parte del documental en donde la están grabando. Y aparece él, pues, cómo está grabando la parte de la voz, cuando todavía está a medias la canción en cuestión musical. Y hasta los mismos, el productor, que se me olvida su nombre, y Dave Grohl, y los que están ahí, pues, en grabación, en cabina, dicen, güey, o sea, tu voz es impresionante lo que Sí, puedes man. hacer con ella, ¿no? O sea, a lo mejor ya no grita, sus guturales a lo mejor ya no son igual que antes, pero aún Yo así lo sigo la escuchando muy pinche bien, güey. potencia que tiene ese cabrón al Su cantar, madre. incluso limpio, güey, pero incluso cuando habla, o sea, Sí. te digo, no mames, o sea, lo escuchas y Pero ese fíjate, cabrón ahí es... también habla mucho como de quizás que no tuvo, o sea, es que la voz limpia a mí me encanta de Corey Taylor, o sea, yo podría escucharlo con Stone Sour, que casi no mete guturales, es como de, güey, no mames, a huevo, ¿no? Me A mí no me gusta gusta más su voz incluso. limpia, pero es A magistral, mí güey. me fascina, Y, sí, En lo y personal creo no pero, me que o gusta, sea, pero yo habla es... creo que mucho hay... de la técnica que manejó, porque con gutural se acabó. Sí, O sea, sí, por guturalmente se completo. acabó Sí. totalmente, o Sí, sí, sea. sí. Y Pero por ejemplo, también, escucha Corpse Grinder de Cannibal Corpse, que lleva más de 20 años haciendo lo mismo. Y él sí, para nada, mete una voz limpia. Y sigue haciéndolo impresionante. Dallas de Nile también, ¿no? O sea, y por ejemplo, tienes a Chris Barnes, el original de Cannibal Corpse, y ahorita lo escuchas y no da mames, te vergüenza. ¿Escucharon vomitas. el último disco de Six Feet Under, güey? Es como No, güey, El parody coro que metal, güey. mencionabas Está una el rola otro tal día, vez y ¿no? de asqueroso, que güey. adiós. No, qué ¿Cómo asco. dijiste que era el grito de... El de... Es que Sí. la Es primera rola se llama, creo que asqueroso. Mutilator, algo así. Y quiere hacer como un pixel y hace... Es que parece que está estreñido. No, y aparte vi un meme, güey, que estuvo súper chido, que sale Nuclear Blast, cada que sale un disco de Six Feet Under, y sale acá quemando dinero. No, es malísimo ese disco. Y la neta era muy bueno. O sea, la versión, o sea, creo que igual muchos no saben que la versión que todo el mundo va a escuchar en un disco de Hammer Smashed Face es grabada con Chris Barnes. Ujú. Y es impresionante cómo suena. Sí, o sea, simplemente los primeros álbumes en Cannibal Corpse, yo personalmente prefiero 1000 veces ese gutural de Cannibal Corpse original con Chris Barnes a todo lo que se hizo con este otro que se me olvida su nombre, ¿cómo Corpse se llama? Grinder. Corpse Corpse Grinder. Grinder. O sea, sí, claro, lo respeto y todo está muy chido, pero la neta, Es que, para mí, ¿sabes? A mí que me gustaba mucho de ese gutural, que era como hasta cierto punto muy grindcore todavía, ¿no? O sea, era muy cerdo. Y el de Corpse Grinder le dio como un tono muy agresivo, ¿no? Como que la música le hizo más agresiva. Pero al fin de cuentas, como esa esencia, incluso de lo que de los temas que toca Cannibal Corpse, ¿no? Del canibalismo, de la necrofilia, de la necrofagia, de los zombies, o sea, queda muy bien en la temática grindcore. Entonces le daba como como más autenticidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, por supuesto. De hecho, el gutural nace por eso, o sea, para expresar estas emociones y obviamente pues estás hablando de esos temas, no puedes ahí con la voz angelical, ¿no? Tienes que poner algo que proyecta. Por No eso eres se me hace Ghost. tan importante y que aportaron muchísimo a estos güeyes, porque a pesar que yo la verdad es que Cannibal Corpse no he sido gran fan, pues obviamente los conozco por referente y he escuchado los discos y lo que quieran, pero fan personalmente nunca me volví. Sin embargo, les agradezco muchísimo, güey, porque ahora escuchas los guturales de bandas nuevas, güey.
A su puta perra madre, güey. Perdónenme la expresión, güey. Pero qué animales, güey. Lorna O sea, Shore. escucha Lorna Shore, güey. Estos güeyes de Slaughter to Prevail. Slaughter to Prevail, güey, que hablábamos también. O sea, cualquier banda de deathcore actual, güey, los vocalistas están, pero ya es una cosa inhumana, güey. El vocal de Infant Annihilator, güey. O sea, pero inhumana, cabrón. Y entre más inhumano, pues mejor el gutural, ¿no? Pero está cabrón porque a partir de eso refinaron, güey, una técnica Sí, que no sí. existía, No, y por así fíjate, decirlo, ¿no? algo que está, o sea, por ejemplo, igual un ejemplo, ya para no colgarme mucho con eso, es Nergal de Behemoth. De Behemoth, Nergal O Dust. sea, el vato todavía sigue cantando impresionantemente bien. ¿Y ya Sí. cuánto lleva Y haciendo su voz limpia también es eso? muy buena, ¿eh? No, Sí. o sea, para mí Nergal es como el goal de lo que todo músico debería de aspirar, al menos en el metal. O Y sea, el salió güey en La está Voz súper... de Polonia. Güey, está como juez. súper letrado, güey. O sea, el vato Sí, güey. De vomita filosofía sabe muy conocimiento de cabrón, güey. filosofía, güey. O sea, Sí. la neta, yo lo veo como se viste y digo, güey, tiene asqueroso buen gusto, güey. O sea, No, y y hasta el- él se viste galán, ¿eh? sí, o sea, el güey tiene un estilo de vestirse muy chido. Muy Y buen de gusto, hecho, sí. siempre lo ves así en su Instagram subiendo fotos así como de, güey, es que debes de... Para verte, o sea, para hacer todo bien tienes que estar bien en cuerpo, alma y mente, ¿no, güey? O sea, Sí. toca, No, y hace aparte música su muy historia es chingona con bastante- demasiado significado, güey. O sea, las letras de Behemoth son poesía, güey. No, y aparte, pues todo el proceso que pasó ahí con el cáncer y que tuvo que Sí. de cancelar, digamos, su carrera por un buen tiempo y luego regresó, pues también le dio como otra visión, ¿no? Otra Pero muy perspectiva, cabrón, ¿no? güey. Sí, otra Contexto. perspectiva. Sí, definitivamente. Y fíjense, quiero hacer un par de comentarios nada más ya para también a lo mejor cerrar este tema, pero un par de cosas. Una, hay un video por ahí circulando en YouTube de un tipo que se dedica como a tal vez desmitificar esta cuestión que muchos cantantes o músicos dicen, no, es que el growling pues es súper fácil, como que lo desacreditan, ¿no? Entonces, él va con fans del metal o gente común y corriente, así como que, a ver, dame tu mejor growl. Y la mayoría, la grandísima mayoría, no puede. Es O Jared hace una Dins. asquerosidad, ¿no? Váyanlo a buscar. Ajá, exactamente. Y o sea, y le dicen, ¿qué onda? ¿El growling es fácil? Ajá, es no, fácil. no, Ay, manches, no, está bien no. fácil, Sí. está bien difícil, no manches. De repente aparece uno que Uno otro que sí sabe hacerlo y le dice, que ¿cuánto lo- llevas haciéndolo? No, pues... 10 años. Ajá, 10 sí, años sí. desde que estaba morro, ¿no? Ah, que sale Ajá. en la fila de un concierto, ¿no? Sí, Ajá. es el Jared Dins. Jared Está Dines. buenísimo ese video, Sí. vayan a verlo. Y mi otro comentario, quiero hacer pequeña publicidad ahí a mi banda favorita del Technical Brutal Death Metal de la preparatoria y Necrophagus. parte de la universidad. Necrophagus Cryptopsy. tiene que ser. Ah, Cryptopsy. 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 Fue mi Ay, favorita. Y sobre buenísima. todo, yo quiero hacerle publicidad. O sea, todos sus vocalistas han sido una pinche. ¿Todavía tienen un al desmadre, güerito pues. ese de mata super larga? El Mike, del Unspoken Mike King. Megachi o algo así. A mí creo, me sí. gusta un chingo ese vocal, güey. A mí No me me gusta un buen acuerdo, el disco Megachi. de Unspoken Kingdom, Unspoken donde hasta King. mete Ese cosas fue el buenísimo, primero de güey, él. buenísimo. Ese fue el primero de él, pero para Ajá. mí, para empezar, el Mike DiSalvo o algo así se llama, que fue el que reemplazó a Lord Worm A Lord Worm. cuando se tuvo que ir, que de hecho, pequeña anécdota, Lord Worm participó a la hora de seleccionar su sucesor, por así decirlo, y él fue quien escogió a este Mike DiSalvo, pero que tiene unos pinches tanques de pulmones, yo creo, porque neta Sí. se pasa de lance, pero el punto para mí, mi favorito siempre va a ser Lord Worm, por la capacidad impresionante que tenía de manejar su voz y su gutural. Para empezar, él fue precursor, vaya, en cuestión de el gutural que no se podía entender, o sea, así, ¿no? Y además, Sí, bueno. su gutural era muy, muy, muy único, al menos en ese momento, y nadie lo podía hacer como él. Y de hecho, Sí, claro. él Se en las escuchaba como entrevistas algo profano, cabrón. sí, o sea, y fuera de o sea, era inhumano casi, ¿no? No, es O que, sea, ¿sabes qué? O sea, algo que es como muy... que cabe mencionar mucho ahorita que mencionas lo de Lord Worm,
Y en general, por ejemplo, a mí mis dos discos favoritos de Cryptopsy es uno, Don't Spoken King, y el segundo es Non So Vile. Y diametralmente distintos, sí, ¿no? claro. Sí, pero sí. es que pues está muy deadcore ese de Unspoken King, ¿no? Sí, y por pues, eso yo me lo gusta escuché mucho. justamente en mi época como en la Todos que estaba me decían, descubriendo ese el pinche deathcore. disco se vendieron y así, güey. Y Non So Vile es... Yo era tan true fan que dije, también ¿Eras me de gusta, esos? perros. Chinguen a No, su no, madre. espérate. No, güey, y que también me gusta. Non So Vile, güey, es del 96. No había un precedente de tanta puerquez, güey. O sea, yo, por ejemplo, sí, Es con lo que alguna te banda... digo, fue Con el una banda que... precursor. Güey, con una banda que tuve de Technical Death, tocábamos Phobophile. Y yo decía, güey, ¿cómo es posible que en el 96 se hiciera esto, no? O sea... Sí, no, y además, o sea, para mí era sorprendente el control, hablando ya de cuestiones fisionómicas, pues, el control que tenía de su garganta y de su voz y de todo esto, porque ahí les va. Un chingo de palabras y así. Sí, o sea, para empezar, el tipo, si no me equivoco, estudió Y comía gusanos. Aparte. No, pero no me acuerdo qué fue lo que estudió, pero el tipo impartía clases de inglés en Canadá, pues, que es de donde es. O sea, y no estamos hablando de que enseñaba clases de inglés a quienes querían aprender inglés, sino personas que era su lengua natal, inglés, y él los enseñaba, pues, a más, ¿no? A las cuestiones ya más técnicas y profundizaba. Entonces, obviamente, sus letras se nota, para empezar, ¿no? En esa cuestión, el tipo estaba letrado. Y su control vocal era impresionante. La gente lo buscaba para que les dieran consejos. Y, por ejemplo, olvido el nombre de la canción, que era también, creo que fue de su primer álbum, en donde el tipo se avienta como 45 segundos de un gutural sin descanso, ¿no? Y dice, nada, eso no es nada. En los conciertos me aviento 1 o 2 minutos. O sea, y no estaba mintiendo, realmente se aventaba. Imagínate aventarte un maldito gutural por 1 o 2 minutos. O sea, el maldito control que tienes que tener. Mi respiración. Exacto, eso, ¿no? O sea, una cosa es cantarlo. Una cosa es, ya dominaste el canto que haces. Ahora, físicamente te exige esto. No, exactamente. O sea, oye, si cantarlo limpio por tanto tiempo, es más, aguantar la maldita respiración por ese tiempo, está difícil. Ahora un gutural que requiere más esfuerzo y más aire. Y no la estás aguantando, incluso estás sacando aire. Exacto. No mames, o sea, para mí ese güey siempre fue mi dios en cuestión de gutural. Por Normalicemos escuchar más guturales. Más no, lo digo en serio. Voy a escuchar ahorita ese disco, la neta. Hay muchas bandas que ya se echan covers de rolas poperas en gutural y creo que la gente debería de darle más mérito al gutural y debería de escucharlo más. Fíjate, algo que se me hizo muy chido y se perdió era que, por ejemplo, Panda, que empezaba a meter como guturales y yo decía, huevo, güey, ¿no? Dentro de poco Pero era tiempo... más como Fry o Raspberry, ¿no? Pero sí, sí. Dije, dentro de poco a lo mejor en la música más mainstream habrá, ¿no? Pero pues, hasta el momento no hay. No, de hecho, mira, ahorita ya, juro que con esto cierro este tema, ¿no? Pero es que me apasiona mucho, güey. En muchas bandas pop, güey, incluso Ariana Grande, güey, utiliza el principio del gutural, güey, que es el fry voice, que es ahí como un raspeo, para lo que hacen muchos de estos artistas, digamos que muy... que hacen gran alegoría de su voz, es la voz mixta. Justamente se llama así porque ocupas voz de pecho, voz de cabeza y haces esos switch muy rápido. Entonces, Ariana Grande, para hacer ciertos adornos, usa el fry voice, y no nada más Ariana Grande, muchos, Sam Smith también, por ejemplo que el crying también, o sea, y utilizan ese principio, entonces no están tan alienados y tan lejos como creemos de que también, por eso les digo, escuchen más gutural, o sea, es otra forma de expresar en voz, en canto. Pero bueno, ya, perdón. Ya dejemos de dormir a la Ya alienamos a la doc. No, amigos, no. Ustedes no lo saben, pero yo he estado tomando nota digital de todo lo que mencionan. Yo se los he dicho cuando escucho Soundscape, yo, Ilse Castillas,
tomo nota, porque si hay cosas que no sé, quiero saberlas. Les acabo de decir hace rato, soy una mente muy inquieta, siempre estoy viendo qué más aprendo, dónde más me meto y quién me acompaña, ¿no? O sea, entonces, al contrario, yo estaba contenta escuchándolo, para nada aburrida, definitivamente, te los puedo asegurar. Qué bueno. Eso, por eso nos cae bien, por eso la amamos. Por Estoy eso le aquí invitamos. con las notitas, la libretita. No crean. Por eso mi esposo dice, Cool. no paras, ya sé, amigos. Pero bueno, a mí me encantó el hecho y sobre todo el hecho de que ustedes puedan definir de forma tan precisa esas diferencias. Eso habla de la capacidad auditiva de cada uno de ustedes. Y sobre todo eso se aprende también, amigos. El hecho de que ustedes pueden percibir todas estas cosas, hacer esos diferenciales y todo, ya sea leído, ya sea, pero el hecho de que ustedes puedan interiorizar esta información simplemente utilizando su oído, también implica un entrenamiento y implica un cierto grado de expertise. Claro. Así Sí, que... cuando sí. les dicen a los músicos, ay, es que tienes buen oído, ¿verdad? Exacto. Entonces, no, al contrario, yo estaba escuchando y dije, vea, están usando su sistema neurosensorial de una manera fabulosa. Por ejemplo, ¿qué tan fácil para ti, Juan, es identificar una batería digital de una batería orgánica? Muy fácil, ¿no? Para Muy uno fácil, que está güey. muy Inmediatamente acostumbrado. dices, güey, no mames, Ajá. eso suena horrible. Pero Yo se ni lo al dices pedo, a una hermanos, yo persona ni al y así pedo, como yo de, probablemente pero digo, ¿cómo puedes ese saber igual eso? todo y Simón, qué bonito se escucha. No, y es que, por ejemplo, así de fácil, ¿no? Cuando estás grabando, bueno, más bien, voy a contar una anécdota. Hace poquito, pues, toqué una canción y la canté. Y estaba una persona ahí, ¿no? Lamento Entonces, boliviano. lamento boliviano, obviamente. Yo la neta nunca había cantado, ¿no? Y tocado en la vida. Entonces fue la primera vez que lo hice. Y esta persona me dijo, le dije, bueno, si me equivoco no te rías. Agarré la guitarra, no es cierto, primero agarré la guitarra y toqué, le digo, está desafinada, espérame. Dice, güey, ¿cómo sabes que está desafinada? Y yo, se escucha. Y le dije, bueno, si me equivoco no te rías. Y literal me dijo, es que no voy a notar si te equivocas. Y ya, o sea, uno dice, güey, ¿cómo no se va a escuchar? O sea, ¿cómo no vas a notar que me equivoco, no? Pero es que realmente, pues sí, ¿no? La gente que no está Sí, como porque tan no tiene su clavada en oído eso, no tiene el entrenado. oído entrenado, por así decirlo. Sí, Yo, no yo todavía, toda la vida estuve en coros, por ejemplo. Giovanni no me va a dejar mentir. Yo vengo de una familia donde todos son músicos, todos cantan. Entonces, yo puedo identificar cosas muy básicas porque pues lo viví desde que tengo 3 años, ¿no? O sea, mi madre toca guitarra, toca el bajo y toca un poco el violín. Entonces, tú con eso, tú sabes identificar, lo sé en mi manera de percibir la música, pero no voy a tener el nivel de expertise que probablemente tienen ustedes. O no puedo identificar cosas tan, así como si yo digo una garrafada del sistema osteomuscular, ustedes no se van a dar cuenta, probablemente. Claro, sí. Entonces, Sí, esto claro. es un principio muy similar, a menos de que ustedes se dediquen a esto. Entonces, el hecho de que ustedes hayan desarrollado un sistema como el que tienen, un sistema aferente, que es el nombre que se le da al percibir a las redes neuronales que se encargan de percibir las sensaciones, y ustedes puedan diferenciarlo simplemente con 2 segundos, 1 segundo de un sonido, eso los hace también que sus áreas cerebrales y su cuerpo reaccione a ese tipo de percepción, cambian sus posiciones de sus dedos probablemente, el nivel de presión que ejercen, eso habla de un refinamiento neuromuscular bien preciso, amigos. Entonces no hacen cualquier cosa. Inclusive hice un post hace poco sobre el hecho de cómo la música y el movimiento estaban relacionados, el ritmo, el hecho de que tú sientas cierto ritmo de cierta música y que te muevas de cierta manera, también habla de patrones neuromusculares que tú has ido desarrollando. Claro. Aunque tú creas que no tienes ritmo, en ningún lado dice que El la gente... corazón. O sea, aunque tú lo digas, entonces, amigos, todo lo que han dicho tiene todo que ver con lo que hemos venido hablando desde el principio. Qué bonito, Qué bonito tema. ¿verdad? Qué bonito tema, Ya oye. sé, hermano. Y fíjate, nosotros estábamos ahí hablando y la no doctora pudimos nos dio la haber explicación elegido científica. a nadie. Sí. O sea, no pudimos haber escogido a una mejor persona para tener como nuestra primera invitada a este segmento de Jam Sessions. Y la Qué vamos a belleza, seguir qué teniendo, chulada. ojalá, ¡Mua! doctora, por favor. Es como una amenaza esto. Se Tal crean. vez, No, tal vez yo sí, encantada. The Word Declaration.
Sí, no, yo encantada de haber estado aquí. Gracias por haberme dado el honor precisamente de poder compartir un poco y sobre todo evidenciar una vez más que todos al final estamos conectados de cierta u otra manera. Todas las ciencias, las artes, todo, al final de cuentas caen en los mismos principios y todo es totalmente explicable. Hay cosas que no. Para eso tenemos la filosofía y otras áreas y las áreas espirituales y lo demás, que también lo podemos meter a colación. Y el punto de vista psicológico que también todo esto implica, inclusive dentro de los patrones de las lesiones neuromusculares, ¿saben qué agregaron? La presión psicológica y emocional en la falla del artista y del atleta en la ejecución. Entonces, esto da para otro tema, porque es bombísima, pero al final todo se resuelve con lo mismo. Lo preventivo es preventivo, prolonga vidas largas y sobre todo el problema no es el veneno, el problema es la dosis. El problema es cuánto de algo proporcionamos a algo. Ningún movimiento es malo, ninguna posición es mala, ninguna digitación es mala, ningún tipo de canto, de vibrato, de gutural, nada es malo. El problema es la dosis. ¿Cuánto de eso hacemos de forma repetida y desorganizada o poco cuidada? Ese es el resumen para mí de cualquier ejecución musical o variante del arte que tengas. Cualquier cosa viene a entrar en las desviaciones. Una cosa es una malformación, les digo, y otra muy diferente es una variante. Algo malformado no funciona. Una variante de algo funciona con sus modificaciones. Llegar es mantenernos en la línea de eso, con la dosis, es lo que va a darnos una prolongación de nuestro arte o un retroceso del mismo. ¡Guau! Pónganlo en piedra. Ahora sí, inserte aquí el GIF de... Sí, no sé cómo lo hago, el chulo, así el vato de... así va a decir. Está bien chido ese vato así de... A mí también me encanta, me representa al 100%. Me encanta ese meme súper cabrón, está buenísimo. O como el meme ese del taquero, que van y le preguntan, oiga, joven, ¿y sus taquitos con todo? Y el chavo ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Y el taquero... Le estaba diciendo a Giovanni ayer, Giovanni antier, ¿no? No me acuerdo. Estábamos, obviamente hablamos ñoñadas o hablamos de Given o de lo que sea. Y estaba yo platicándole, le mandé una fotito y le digo, mira, leí una historia de tal. Dice Giovanni, esto es profundo desde todos los puntos de vista. Espera de esto y el análisis a Latinoamérica te lleva a esto. Entonces puedes tener la afición más tonta como coleccionar postales, tapas de refresco y lo que sea, y llevarlo al nivel filosófico que ustedes quieran. Sí. Definitivamente al nivel. Hay un video donde un vato habla filosóficamente de Garfield por 16 horas. ¡Por supuesto! Claro. Y entonces... Nosotros estábamos hablando de un juego a nivel filosófico, güey. Imagínate, o sea, un todo. seinen de quién sabe de qué, o sea... Y entonces yo creo que lo que Soundscapes hace es precisamente encontrar oro, donde cualquiera podría escuchar guturales, simplemente. Entonces, los felicito. Primero que nada, les tengo que aventar la flor primero en agradecimiento. Y segunda, me encanta lo que hacen. Por favor, no lo dejen de hacer. Yo creo que deberían existir espacios como el que ustedes, y sobre todo, ese conocimiento que ustedes están dispuestos a brindar de una manera auténticamente apasionada, porque lo supuran, amigos, lo sudan. Es algo que agradecemos las personas que sabemos el esfuerzo y el nivel de empeño que debieron ponerle ustedes a estas pasiones que tienen para convertirlos en esto, algo que compartir. La verdad, los felicito. No, pues ahora nosotros decimos fueron muchas flores, no sé si estoy al nivel, pero... Inserta ahora gracias, meme de doctora, algún mono o chino sea... haciéndolo así. De verdad, No, yo los aplaudo y soy fan y lo digo en serio, y también, y el día que gusten, yo estoy aquí lista para hablar del dedo meñique, del dedo del pie, sin ningún problema, porque ya saben que todo es altamente cuestionable, todo es preguntable y todo es filosóficamente explicable. Entonces, vamos haciendo más.
Muy bien. No, pues no me queda más que agradecer. Últimamente han sido mis capítulos favoritos de no, este me gustó un buen, y luego llega el otro y no manches, este está bien padre, ¿no? Y creo que dimos bastante match. Se dio la plática súper fluida, súper bonita, como yo me la esperaba, y nada, no me queda más que agradecerle primero a usted, doctora, por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda súper apretadísima y que pues aquí nos dio unas horas. Además está con un desfase de 2 horas porque pues la doc es ahí De ¿de Sonora. dónde? ¿De Sí. Sonora? Ujú. Yo soy Entonces de pues Puerto imagínense Vallarta, también. originaria de Puerto Vallarta, nacida ¿Ah, sí? en Puerto Vallarta. Así es como conozco a Giovanni. Yo estoy en Guadalajara. Claro. Y luego estábamos acá porque me dieron agua de la laguna del Nainari aquí en Sonora, y pues estoy casada Agua de con un calzón. hermoso sorodense, claro que sí, mandilona 100%. ¿Quién no pusiste atención, Dani, que dijo que estudió en la Universidad de Guadalajara? En Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, y pues el caballero que amo, que nunca creí encontrar una persona tan otaku como yo, pero él me dice, estoy haciendo a mi juzgando en carne y hueso, la verdad es que es un deleite, y por eso estoy acá, amigos, pero ojalá y pueda verlos y estrecharlos pronto, con menos Esperemos que pandemia. A ti no, Ojalá Giovanni, que contigo me voy a tardar un poco más por razones lógicas, pero con todos los demás, claro que los puedo abrazar. Muy bien. Pues bueno, Gio, Juanito, ¿tienen algunos comentarios a cerrar o...? No, yo nada más, igual, muchísimas gracias por este tiempo. Estoy, que no mames, como dices, su puro, pero ahora felicidad, porque la neta tenía Arcoíris. muchas ganas de Eres juntarlos a Nianca, ustedes. escupiendo un arcoíris. Sí, literal, o sea, estoy vomitando arcoíris, ¿no? O sea, No está como haciendo popis de arcoíris, ¿no? sí es cierto. Bueno, pues por algún orificio lo está sacando. No. Pero bueno, o sea, yo sabía perfectamente que íbamos a encajar, o sea, mi superhéroe favorito de la vida real, la doctora Ilse Casillas, que amo, y mis nuevos amigos que tengo apenas unos meses conociendo, pero que los quiero un chingo y que me caen súper bien. Y hacemos streaming. A huevo, Publicidad. también hacemos Twitch, ahí, streaming de váyanlos Twitch. a Desvergonzada. Se pone bueno ahí el desmadre. O sea, sí es cierto. Sí, yo he hay visto videos. Oye, ayer ¿has nos visto pusimos sus súper videos? filosóficos, ¿eh? Me cago de la risa, perdón. No, pero y aparte está chido porque, o sea, si les late esto, o sea, estamos ahí jugando, pues obviamente echando desmadre como más alargado porque ahí podemos estar como muchísimo tiempo. Pero aparte siempre terminamos hablando de música, ¿no? De hecho, ayer estábamos incluso tomando un debate de, ok, a ver, ¿con qué personaje artístico te partirías la madre? Y después, a ver, pero ¿con qué personaje histórico te partirías la madre? Ah, ok, ¿con cuál rockero de los 80 te partirías la madre? ¡Guau! ¿Con qué personaje bíblico, no? Y entonces estaba Sí, súper chido. o qué Entonces vayan a época de seguirnos a música Twitch. te hubiera gustado vivir en Son persona. como los o- bonus track ahí. Pues Sí, no, entonces, se puso bien filosófico el agregarlos asunto. al Twitch, entonces, es el siguiente paso para seguirlos en todos lados, ahora sí. Sí, y obviamente, pues, durante esa plática es de, no mames, pendejo, ya te mataron. Y luego nos ponemos El tryhard. balance. Es el balance, exactamente. Muy bien, Pero chicos. sí, pues yo creo que ya sería todo de mi parte y esperemos que haya muchos más de estos. Lo sabrá. Y seguramente también la vamos a tener de invitada cuando abordemos temas de anime o cosas así, ¿no? Ya la vi que es bien nerdcore también. No le digan en voz alta porque no lo puedo poner en el currículum todavía. El día que me lo pidan, ahí voy a sacar mi credencial de My Hero Academia, así de, claro que sí, aquí lo tengo. Cool. Vientos. ¿Tú, Juanico, algo con lo que quieras Pues cerrar? no, o nada todo más fine? que agradecer y síganos en Twitch. Y a todos ustedes por hacer mi fin de semana bonito. Ah, qué bonito. Corazón, pongan todos corazón Coro. ahora. Cocoro Peñanito. Muchachos, muchísimas gracias por habernos escuchado aquí nerdear durísimo. Como ya lo vieron, pues somos muy, muy fan de lo que escuchamos. No sé si somos, la verdad es que no, por lo menos yo No no me somos considero. expertos. Sí, no nos consideramos Somos expertos. muy apasionados. Somos ella. muy apasionados. Y ñoños. Y ñoños. Sí. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, ya tenemos TikTok. Estamos en Instagram. Vamos a todos los estar días subiendo les datos recom- bien chidos a TikTok. Nada Sí, más va a bien que estar me los bueno. aprenda.
Ahí Juanico anda planeando unas capsulitas bastante interesantes. Y pues en Instagram ya saben, todos los días les estamos recomendando una rola nueva. Seguramente vas a encontrar algo que te va a gustar ahí muchísimo. Spotify, todas las plataformas de audio, Gio, Tidal, Google Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, ¿cómo se llama? Spotify. Anchor. Anchor. Son un puño, ahí dense gallo. donde quieran. Todas, donde usted, su favorita, ahí vamos a estar, muchachos. Y pues nada, de nuevo gracias. Esto fue Soundscapes, el episodio número 14. Ahí el jam que nos echamos con la doctora Ilse. Besos y abrazos para todo y abrazo de Maestro Cisneros, así. Los amo, bebesaurios. Los amamos. Cuídense. Bye. Y un saludo ahí para Angélica Walker, Sí. que siempre nos anda por ahí comentando. Nos da sus recomendaciones, o lo que es sus favoritas. Besos corazón. Súper bebesaurio. saludos. De corazón, muchas gracias, Angélica. Beso de bebesaurio, como dice mi Beso de letrero. bebesaurio para Angélica Walker. Y pues nada, Bye. cuídense mucho. Bye. Soundscapes.